¿Puede una persona llegar a liderar un país con magia? Hoy te voy a contar la historia de José López Rega, alias El Brujo, el hombre que utilizó la magia para llegar al poder. Pero primero, acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en mi canal de Twitch y en todas mis redes. José López Rega nació un 17 de octubre de 1916. Décadas después, ese mismo día se convertiría en el Día de la Lealtad Peronista. No es una prueba de nada, pero es una sincronía un poquito difícil de ignorar. Porque López Rega no fue un militante común ni un dirigente visible. Fue otra cosa. Un operador silencioso que se movió entre el poder, el miedo y la magia. Durante la mayor parte de su vida, López Rega fue una figura irrelevante en términos políticos. Se desempeñó como policía, sin proyección pública ni cargos de mucha importancia. Su nombre no figuraba en ningún lugar. Todavía. Desde temprano desarrolló un interés muy especial por las prácticas ocultistas, el espiritismo, el tarot y la astrología. Creía que el poder no solo se ejercía con leyes o con armas, sino también con símbolos, rituales y voluntades. Mientras tanto, el peronismo giraba alrededor de una figura absoluta, Evita Perón. Evita muere en el 1952 y con su muerte se produce un vacío emocional y simbólico enorme. En 1955, Perón fue derrocado y comienza su largo exilio. Durante ese tiempo, López Rega no formaba parte del círculo cerrado de Perón. Es importante que lo diga claramente. Evita nunca conoció a López Rega. Aunque él trabajó un tiempo como policía en la residencia presidencial, no tuvieron ningún tipo de contacto. Por lo menos no evidenciado. El mito comienza después y comienza con el cuerpo de Evita. Pero primero les voy a contar cómo se conocieron López Rega y Perón, porque nada de eso fue casualidad. A finales de los 50 y comienzos de los 60 aparece otra figura muy importante. María Estela Martínez, Isabelita, una joven bailarina que hasta entonces no tenía experiencia en la política. Perón conoció a Isabelita a fines de 1955. Se dice que se conocieron en un cabaret en Panamá, donde ella trabajaba como bailarina profesional bajo el nombre artístico de Isabel Gómez. Pronto, ella se convirtió en su secretaria personal y en también su compañera, acompañándolo en el exilio y luego casándose con él en 1961. En Madrid, lo que la catapultó en un rol central en la política argentina. López Rega no conoce primero a Perón, sino que conoce primero a Isabelita. ¿Y cómo comienza este vínculo? Él ya estaba vinculado a todo el mundo del esoterismo y del ocultismo. Isabel comenzaba a frecuentar círculos artísticos y también espirituales. En donde López Rega trabajaba, ahí es donde él aparece como guía y consejero. Le da lecturas astrológicas, le habla de protección espiritual. Ella queda impresionada por esos conocimientos ocultistas que tanto le llamaban la atención. Y este fue el gancho inicial que conectó todo. López Rega le ofrecía protección espiritual y consejos también espirituales. Con el tiempo, Isabel empieza a tener muchísima confianza en este hombre y él se posiciona como el hombre confiable, discreto y protector. Se convierte en un confidente íntimo y él, al consolidar esta confianza con Isabel, entra indirectamente a la vida de Perón. Su entrada al círculo íntimo de Perón se hace como hombre de confianza de Isabelita, nunca directamente como político. Se puede percibir como una estrategia de poder muy sutil. Primero predomina el vínculo emocional y espiritual por sobre otros, y luego el político. López Rega ya sabía muy bien quién era Isabel cuando se acercó a ella, cuando comenzó ese vínculo. Él sabía que ella estaba cerca de Perón. Entonces pareciera ser que Isabelita se convierte en el puente entre López Rega y Perón. Pareciera que él siempre fue su principal objetivo. En 1966, López Rega se instala en la residencia de Perón en España, la famosa Casa de Puerta de Hierro. Pasó a ser un hombre de confianza del general, apañado por la confianza también de Isabel. Formaron una alianza espiritual y también política. Y acá empieza el mito del cual les hablaba antes. De esto no hay ninguna evidencia comprobable.
quiero aclarar esto. Es tan solo un mito que anda dando vueltas, que supuestamente se sostiene bajo relatos de testigos y de personas que dicen haber estado allí en ese lugar. ¿Qué quería él y qué quería Isabelita? Poder. Su objetivo era ambicioso. Querían capturar el espíritu de Evita para que Isabel pudiera absorber esa conexión que ella tenía con las masas. El punto de inflexión ocurre en 1971. Perón recupera el cadáver secuestrado de Evita y acá dicen que López Rega intentaría el acto de magia más oscuro de toda su carrera: transferir el aura del cuerpo de Evita Perón a Isabelita. López Rega medio que convence a Isabel de que es posible realizar una transferencia energética y trasladar el carisma y el alma de Evita al cuerpo de Isabelita. Pero ¿cómo era este ritual? Isabel debía colocarse nuca con el cadáver de Evita. López Rega actuaría como mediador, el oficiante que busca que el espíritu de la difunta fluya hacia su nuevo envase, que sería Isabel. La instrucción del brujo era clara. Isabel debía vaciar su propia personalidad. Solo así el espíritu de Evita podía entrar y redimir el supuesto karma de no haber podido ser vicepresidenta en 1951, porque después ella fallece en el 52. El objetivo era transformarla en una figura tan importante o incluso más que Eva Perón. Pero este ritual existe en la vida real. Aunque López Rega lo habría inventado a su medida, se habría basado en conceptos de 3 corrientes que él estudiaba. Primero, en la nigromancia o la necromancia, que sería el uso de cadáveres para obtener poder o conocimiento. En la antigüedad se creía que el cuerpo físico aún retenía la huella del alma. López Rega no buscaría hablar con el espíritu de Eva Perón, sino obtener su energía residual. Otra corriente sería el espiritismo de la escuela científica. Se dice que López Rega habría estado vinculado a la escuela científica Basilio. Ellos creen en la transmisión de fluidos espirituales. Lo que él habría hecho es una versión súper extrema y distorsionada de una sesión de mediunidad, donde Isabel debería ser el receptáculo, o sea, el envase, para el espíritu de Eva. Otra corriente era la teosofía o los cuerpos etéreos. Él creía que el carisma no era un rasgo de la personalidad, sino una sustancia física o energética que se podía trasladar de un cuerpo a otro mediante la voluntad de un iniciado, o sea, él mismo. López Rega escribió algunos libros, como Astrología Esotérica y Alfa y Omega. En ellos planteaba que él era un enviado para guiar a la humanidad. Su ritual con el cadáver de Evita no habría sido solo una locura, sino podría haberlo usado como una herramienta de control psicológico. Primero, hacia Isabel, o sea, este ritual la convencería de que ella no era nadie sin esa energía, volviéndola totalmente dependiente de él. Y también hacia Perón. ¿Por qué? Porque le demostraría que él podría manejar lo que nadie más puede ver y así ganarse el lugar del protector energético y espiritual del general. Incluso cuando Perón murió en 1974, hay crónicas que relatan que López Rega se acercó al cadáver y tomó a Perón por los tobillos, repitió mantras y gritó: "No te vayas, faraón", para intentar retenerlo, pero obviamente no pudo. Bueno, en resumen, este ritual no existe en ningún libro así de magia de ningún tipo. Habría sido como una amalgama personal, como una creación personal del mismo López Rega. Perón llega a la Argentina el 20 de junio de 1973, día de la masacre de Seiza. El 20 de junio ocurrió la masacre de Seiza. Enfrentamientos armados entre sectores del propio peronismo durante el acto de bienvenida a Perón. Hubo muertos y heridos. El operativo de seguridad colapsó. Perón no pudo hablar y fue trasladado de urgencia por seguridad. El 21, Perón ya estaba resguardado en la residencia de Gaspar Campos. El país amaneció conmocionado, sin cifras claras, con versiones cruzadas y miedo a nuevos choques. El peronismo estaba abiertamente fracturado y ese día Perón da su primer discurso tras el regreso. Y en este mensaje que hace llama a la unidad, al orden y al fin de los enfrentamientos internos. Y marca claramente que el enemigo ya no está afuera, sino que está adentro.
Y como López Rega creía en todas estas cuestiones simbólicas y energéticas, interpreté numerológicamente la fecha de llegada de Perón a la Argentina, porque siento que esta fecha debió haber estado orquestada un poco también. Quizás no se habrá elegido al azar, quizás la elección de esta fecha habrá sido influenciada también por el brujo, por factores simbólicos o por factores esotéricos. Por eso decidí leer la fecha a través de la numerología para ver qué quería decir, y me encontré con lo siguiente. Sumando cada número de esta fecha, el número final da 1. ¿Y qué significa el 1? En numerología representa el inicio, el liderazgo y el poder personal, y la autoridad que se impone. No es un número conciliador, es un número de una dirección única. El número intermedio es el 28 y el 28 es clave porque simboliza poder que depende de otros, influencia indirecta, autoridad sostenida por intermediarios y riesgo de traiciones internas. El 28 habla de un líder que vuelve, pero que ya no controla todo directamente. Numerológicamente, ese regreso marca un nuevo ciclo, que sería el 1, pero no es un nuevo ciclo limpio. Es un liderazgo que vuelve fragmentado, un poder que necesita mediadores, ya sea Isabel, López Rega o estructuras internas. El número no indica paz, indica reafirmación de la autoridad en un contexto caótico. Y el regreso de Perón, leído desde la numerología, no inaugura una especie de armonía. Inaugura un nuevo comienzo, cargado de tensiones, donde el líder vuelve al centro, pero el poder ya circula por otras manos. ¿Podrá esta fecha haber influenciado en todo lo que sucedió después? O quizás esta fecha le habría informado un poco a López Rega sobre lo que pasaría. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene algo que ver todo esto? La magia o quizás la estrategia política parecieron haber funcionado. El 12 de octubre de 1973, la fórmula Perón-Perón triunfa en las urnas. ¿Y qué hizo López Rega durante el gobierno de Perón? Básicamente fue parte de la creación de la AAA, que fue la Alianza Anticomunista Argentina, una organización parapolicial y terrorista que actuó en la Argentina entre 1973 y 1976. Este grupo estaba destinado a perseguir, amenazar, secuestrar y hasta incluso asesinar a personas consideradas enemigas del país o del peronismo ortodoxo. La AAA fue organizada y financiada por José López Rega. En ese entonces era ministro de Bienestar Social y hombre de máxima confianza de Perón e Isabel, como vimos anteriormente. Se la considera el prólogo del terrorismo de Estado, que luego sistematizó la dictadura militar en 1976. El 1 de julio de 1974, Perón muere de un infarto. Y ese mismo día, Isabelita se convierte en presidenta automáticamente. El poder no queda vacío ni un solo minuto. La sucesión es inmediata, pero también es profundamente simbólica. A partir de ese momento, el poder legal no solo pasa por Isabel, sino también por López Rega, quien controla movimientos, nombramientos y decisiones. Muchos empiezan a llamarlo el brujo. En julio de 1975, López Rega es obligado a renunciar como ministro de Bienestar Social, en medio de una crisis económica, política y social. Y esta salida marca el fin de su poder real acá en Argentina. Le saqué la carta astral a José López Rega, un poco para ver desde esa mirada astrológica y desde esa mirada en la que él tanto creía, cómo era él, quizás sacar un poco de su personalidad. ¿Y qué descubrí? Si miramos su carta astral, aparecen varios rasgos llamativos, como el Sol y Mercurio en Libra, que simbolizan el manejo de vínculos, persuasión y control emocional. Aparece Marte y Saturno en Leo, que simbolizan el ejercicio del poder, autoridad y necesidad de dominar. También aparece Plutón en Cáncer, que simboliza el control desde lo íntimo, desde la familia y desde lo emocional. La astrología no prueba los hechos, pero podría describir ciertas tendencias. Y estas tendencias coinciden llamativamente con su manera de actuar. ¿López Rega tenía habilidades psíquicas reales? ¿Podría haber manipulado con creencias esotéricas?
o con rituales? Tal vez no leía el futuro, pero sabemos que podía leer muy bien a las personas. Y esta no es una historia de magia comprobada, es una historia de símbolos, creencias y poder, de cómo lo invisible puede influir en lo visible y de cómo a veces el verdadero poder nunca se muestra de frente. Así que amigos, siempre hay que proteger nuestras energías y tener mucho cuidado en quién confiamos, nuestra superstición, nuestro mundo espiritual y nuestras creencias. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado este episodio. Acuérdense de seguirme en Twitch, en donde voy a estar contando sus experiencias paranormales. Así que si tienen experiencias paranormales que me quieran compartir, me las pueden mandar por TikTok, por Instagram o a mi mail. Acuérdense de suscribirse a mi canal y a todas mis redes para más temporada de misterios.